y la hiperplasia de la musculatura del píloro, lo que provoca una estenosis del canal siguiente síndrome obstructivo y lo que da el síndrome pilórico en sí. En la otra imagen. Bien, dentro de la epidemiología se puede decir que en Argentina es 1 de cada 8 de cada 1000 nacidos vivos. Después en Estados Unidos es 1 de cada 3, más frecuente. La relación es 4-1, la relación de varones a mujeres, y se dice que hay un 20% de hijos varones de las cuales las madres han tenido estenosis hipertrófica del píloro. O sea que hay una leve contribución genética. La edad materna mayor y el nivel educacional más alto y bajo peso en la edad de nacer disminuyen el riesgo, y el 7% de los pacientes que presentan síndrome pilórico tienen anomalías asociadas, como puede ser una malformación intestinal, una neuropatía obstructiva y una atresia esofágica. Si voy muy rápido me paran y me preguntan. Bien, dentro de la etiología se dice que es a causa de neuronas inmaduras a nivel del píloro, cuando hay un exceso de la concentración materna de gastrina, cuando hay asociación generalmente de los grupos sanguíneos B y 0, y cuando hay un aumento del estrés materno en el tercer trimestre. Se dice que también es más frecuente en los primogénitos varones, y cuando hay una deficiencia en la inervación neuropeptidérgica, y cuando hay factores ambientales y estacionales también. Después esos síndromes son muy raros. Y después tenemos dentro de los factores extrínsecos que dijimos recién, hay consumo materno de eritromicina, Helicobacter pylori en pacientes que tienen una gastritis crónica por Helicobacter pylori, alimentación con sondas transpilóricas, y los factores que producen de alguna manera hipertrofia de la mucosa y submucosa, como la gastroenteritis eosinofílica y la hiperplasia folicular linfoide. Hay una patología que es la atresia del esófago, que es más frecuente, es 10 veces más frecuente que esté asociada al síndrome pilórico. Bien, ¿cómo creen que se puede presentar un paciente con un síndrome pilórico? ¿Ahí me puede decir alguno de los síntomas que creen que puede tener? Se escuchaba muy bien, pero bueno. Rechazo de alimento, por ejemplo. Habitual. ¿Cómo? Con rechazo de alimento. Bien, sí, perfecto, el principal síntoma. Se presenta habitualmente en lactantes que son de término, no se dan prematuros, más que nada se dan pacientes de término, a partir de las 3 y 6 semanas de vida, y son vómitos en proyectil. No son vómitos no biliosos, porque la obstrucción está antes de la ampolla de váter, y la falta de progresión del peso también es categórico. El retraso en el diagnóstico trae aparejado alteraciones hidroelectrolíticas y nutricionales que aumentan la morbilidad. Por lo tanto, un paciente del cual sospechamos que tiene un síndrome pilórico, tenemos que preguntar si es nacido a término, o sea, los recién nacidos pretérminos, que son nada más que el 10% de los síndromes pilóricos. Generalmente se da entre las 2 a 6 semanas de vida, con un promedio de los 40 días. ¿Y los vómitos cómo son? Son vómitos en chorro, es decir, que principalmente sobrepasan el hombro del bebé cuando vomitan. Son de color del alimento del que ingieren, generalmente ingieren leche a esa edad, entonces nunca van a ser biliosos. Y se da aproximadamente entre 30 y 1 hora después de la ingesta del alimento. Y el paciente se queda con hambre, porque come y lo vomita, y va a llorar por hambre todo el tiempo. Bien. En el examen físico, el paciente se encuentra de un regular aspecto general, puede estar irritable, son pacientes que están deshidratados, están desnutridos, tienen falta de progresión de peso, y tienen una alteración del sensorio. Son pacientes que tienen alteración del medio interno, ahora lo vamos a ver bien. Y las ondas peristálticas gástricas son de izquierda a derecha por esfuerzo del estómago. Se puede palpar una oliva pilórica, que es lisa, móvil, en el cuadrante superior derecho. Generalmente ese es el píloro engrosado, se dice que es una oliva pilórica, pero es difícil de palpar cuando el paciente está irritable, y en la cuna es difícil. Generalmente se puede palpar cuando el paciente está prequirófano, que está bien sedado y dormido. Por lo tanto, para hacer un diagnóstico diferencial de un síndrome pilórico, lo más frecuente es que haya una mala técnica alimentaria y que el paciente vomite por eso.
el reflujo gastroesofágico y un bólulo gástrico. Esos son los tres principales diagnósticos diferenciales. Después son patologías un poco más raras, como es la membrana antral, una hiperplasia suprarrenal, o vómitos centrales por aumento de la presión intracraneal, que puede venir de otra etiología. El 90% son las primeras tres ítems que dijimos. Mala técnica alimentaria, un reflujo gastroesofágico y un bólulo gástrico. Hay que pensar en esos tres diagnósticos diferenciales. Bien, eso es lo que dijimos recién, que antes se recurría a la sedación para palpar la vía pilórica y realizar el diagnóstico. Como que ya era bien categórico la palpación. Bien, ante un paciente que sospechamos un síndrome pilórico, ¿qué estudios complementarios pedirían en primera instancia? Una ecografía. Ajá, bien. Pero antes, vamos a pedir un laboratorio, que es lo que primero podemos llegar a tener. En el laboratorio vamos a pedir un estado ácido-base. Si yo tengo un paciente que vomita, vamos a pedir un ácido base y va a presentar una alcalosis metabólica hipoclorémica, porque al vomitar va a eliminar ácido clorhídrico, entonces el paciente va a tener una deficiencia de cloro, va a disminuir el ácido, entonces va a tener una alcalosis. Va a aumentar el bicarbonato, porque el bicarbonato generalmente compensa esa alcalosis con la generación de bases. Y ahí vamos a tener también una deshidratación por vómitos, lo que va a elevar la urea, y eso va a dar un aumento de la densidad urinaria. Y por último tenemos un hemograma y un coagulograma que nos va a servir en caso de que ya tengamos la certeza del diagnóstico para hacer el tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, la estenosis hipertrófica del píloro es una urgencia quirúrgica, no es una emergencia. Por lo tanto, tenemos tiempo para compensar al paciente antes de realizar la cirugía definitiva. Y después sí, tenemos acá, por ejemplo, una radiografía donde se puede observar la distensión gástrica y la ausencia de aire distal. Esta es una distensión gástrica y acá tenemos, no hay aire a nivel del intestino delgado, ni grueso. Y después, como dijeron recién, la ecografía abdominal, que es el gold estándar para el diagnóstico, tiene una especificidad de un 97%. Y lo primero que vamos a buscar, el ecografista nos tiene que informar el diámetro, el grosor muscular y la longitud del píloro. Si tiene un píloro de un diámetro mayor a 14 milímetros, y un grosor muscular mayor a 3, y una longitud mayor a 15, tenemos el diagnóstico de certeza. El paciente se tiene que operar. En pacientes que tienen menos de 1,5 kilos, ya el hallazgo, que el píloro se vea en la ecografía, ya se considera patológico. Y la imagen típica de un corte transversal es el signo de la rosquilla, que se dice acá. Pero bueno, esto es importante, ¿sí? Los diámetros que tienen que tener en cuenta para el diagnóstico ecográfico. Bien, cuando hay dudas diagnósticas, otro estudio que se puede realizar es una seriada de esófago gastrodenal. Acá a los pacientes se le da un trago de un contraste y se hacen radiografías así continuas y se ve cómo se llena el estómago y el pasaje del estómago a la primera porción del intestino, que es el duodeno. Acá se puede observar una dilatación de la cámara gástrica, el signo del hombro, que se puede ver ahí, que se llama signo del hombro cuando hace esta semiluna, signos de lucha con contracciones gástricas, y se puede observar ya el canal pilórico estrecho y elongado. Una imagen en desfiladero de contraste, que es ahí, como un pasaje mínimo, y retardo en la evacuación gástrica, y bueno, el riesgo de la aspiración cuando hay que evacuar contraste. Ahí se puede ver también pasaje filiforme. Bien. Por lo tanto, el tratamiento, lo primero que tenemos que hacer es, el paciente en dieta cero, colocar una sonda nasogástrica para descomprimir el estómago, realizar una corrección electrolítica en caso de que lo requiera, y del medio interno. Acordémonos que estos pacientes de tantos vómitos están con una alcalosis hipoclorémica, y no se puede entrar al quirófano un paciente con una alteración del estado ácido-base. Y el tratamiento quirúrgico es una piloromiotomía extramucosa de Ramstedt-Frede. Ese es el nombre propio de la cirugía. ¿Cómo se realiza? Este es el
el canal pilórico, se realiza un corte longitudinal cero muscular, o sea, se incide sobre lo que es la serosa y el músculo del intestino, y por debajo está la mucosa. Cuando se llega a la mucosa, esta debe protruir a través de la incisión que nosotros hicimos, y ya el canal queda liberado. Es una cirugía bastante simple, pero bueno, puede tener sus complicaciones también. Acá se ve cómo la mucosa protruye a través de la incisión que nosotros hicimos. Las complicaciones que puede llegar a tener la mucosa, porque nosotros hacemos una incisión en el intestino. Puede ser que haya una perforación gástrica o duodenal. Puede ser que haya hemorragia. Y, bueno, esos son secundarios a la cirugía, que presente vómitos por una piromitomía incompleta. O sea, una recidiva de la enfermedad. O posteriormente a la cirugía, una infección del sitio quirúrgico. Bien, ¿alguna duda con el síndrome pilórico? Pasamos a Meckel cuando quiera. Bueno. Ahora vamos a hablar de lo que es el divertículo de Meckel. Esta es una imagen de lo que es un divertículo de Meckel, donde se puede observar en el intestino delgado una protrusión de todas sus capas hacia afuera. Se llama que es un divertículo verdadero. Ahora lo vamos a ver bien. Es un remanente embrionario que conecta lo que es el intestino fetal con el saco vitelino, en lo que es embriológicamente. Este saco vitelino evoluciona entre lo que es la quinta y la séptima semana de gestación, y queda formado lo que es el divertículo de Meckel, que normalmente esto se oblitera y queda con una pared continua normal. El divertículo de Meckel es una de las anomalías congénitas más frecuentes del tubo digestivo y tiene una incidencia del 1 al 2% de la población. La mayoría son asintomáticos y solo el 4% de todos los pacientes que presenten un divertículo de Meckel tendrán síntomas. Es un divertículo verdadero, como dijimos, porque contiene todas las capas de la pared intestinal. Desde la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa se encuentra protruido hacia afuera. Hay una regla del 2 en el divertículo de Meckel. ¿Qué quiere decir? Que tiene una incidencia del 2% en la población, se localiza a 2 pies de la válvula ileocecal, tiene 2 pulgadas de largo, es decir, tiene 5 centímetros. Pablo dice que hay chicos que quieren entrar a la clase. Bien, tiene 2 pulgadas de largo, mide 2 centímetros de diámetro, y se vuelve sintomático a lo largo de los 2 años de edad. Y contiene comúnmente 2 tipos de tejidos heterotópicos, que son gástrico y pancreático. Esto es importante. Quiere decir que el divertículo de Meckel no tiene una mucosa intestinal normal, esa porción. Tiene 2 tipos de tejidos que son diferentes, que son gástrico y pancreático. Esto es lo que nos va a dar los síntomas después. Y es 2 veces más común en hombres que en mujeres. Acá se puede observar en la localización, como dijimos, a 2 pies, que está aproximadamente a 60 centímetros de la válvula ileocecal, que debe ser esta acá. La presentación clínica, como dijimos, asintomático es lo más frecuente, y hay 3 formas que entre los sintomáticos son las más frecuentes: hemorragia digestiva, oclusión intestinal o una inflamación diverticular que se denomina la meckelitis. Hemorragia digestiva, el paciente va a presentar un episodio de una hemorragia digestiva baja, sin dolor abdominal. Por lo tanto, el 50% de todas las hemorragias digestivas bajas en niños son causadas por un divertículo de Meckel. O sea, es una incidencia alta. Se debe a la presencia de la mucosa heterotópica gástrica, que genera ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico irrita la mucosa y por lo tanto produce el sangrado. Se ulcera la misma y sangra. La úlcera también puede localizarse dentro de la mucosa ectópica o incluso en el lado mesentérico del línen normal opuesto al divertículo. Una pregunta. Sí. ¿Y a qué se debe que sea, o sea, que se vuelva sintomático a los 2 años?
¿Cómo que se volvió sintomático a los 2 años? No entiendo. Claro, porque la edad de presentación de los síntomas generalmente se da a los 2 años. Sí, más o menos. Nosotros generalmente vemos que la presentación hemorrágica, que es justamente la que lleva a que lo estudiemos, como dice ahí, prácticamente el 50% de la hemorragia digestiva en los chicos, la causa es el divertículo de Meckel, porque en esa edad es donde se hace manifiesto de esa manera. La segunda complicación que vimos nosotros, por ejemplo, la inflamatoria, nos hace el diagnóstico diferencial por ahí con los cuadros de apendicitis, con los cuadros de peritonitis. Después de eso, es muy raro que en un adulto un divertículo de Meckel vaya a presentarse sintomáticamente. La mayoría de los que nosotros vemos también en la edad pediátrica, sí, son chicos que prácticamente van desde los 2 a los 4, 5 años, no más de eso. Pero es por incidencia, digamos, es la época en que hacen su manifestación clínica. ¿Sí? De ahí que justamente lo sospechemos cuando hacen una hemorragia digestiva en un chico que tenga esa edad. La mitad de los casos son divertículo de Meckel. La otra pueden ser otras cosas que generen enterorragia. Hemos visto pólipos, Sí. exacto, que pueden generar este tipo, colitis ulcerosa, como enfermedades inflamatorias intestinales, que también lo pueden dar. No pensar en la patología del adulto, en pensar en divertículos colónicos, en angiodisplasia, porque generalmente en los chicos esa patología no es la que encontramos. Y por supuesto que también tener en cuenta todas las causas médicas que pueden generar hemorragia digestiva, porque ahí ya entran las parasitosis intestinales, las disenterías, que también son el otro grupo de patologías médicas. Claro, también los trastornos de población. Pero es justamente por incidencia se encuentra en esa edad. Bien. Bueno, como dijimos, otra manifestación clínica que puede tener el divertículo de Meckel es una oclusión intestinal. Los mecanismos más frecuentes son invaginación o un vólvulo. Otros generalmente son hernias internas y una hernia del I3, que es cuando el divertículo de Meckel protruye a través de un orificio herniario. Es bastante raro. La clínica de esta oclusión intestinal es un abdomen agudo oclusivo, dolor abdominal de tipo cólico, presencia de vómitos biliosos y bueno, falta de eliminación de gases y de materia fecal. Y la inflamación diverticular, como dijimos, que también se denomina la meckelitis, que es por la presencia de la mucosa heterotópica que dijimos. Esto produce una obstrucción intraluminal, que es el proceso patológico similar al de la apendicitis. Es dolor abdominal, fiebre y vómitos. Generalmente se confunde el diagnóstico con una apendicitis. El diagnóstico se va a hacer intraoperatorio. Si el paciente progresa, lleva lo que es el abdomen agudo inflamatorio a un abdomen agudo perforativo. Y se puede formar también un absceso intraabdominal. Por lo tanto, el diagnóstico de las complicaciones obviamente lo vamos a hacer postquirúrgico. Pero puede ser por sangrado, se va a realizar, si nosotros tenemos la presentación del divertículo de Meckel con un sangrado y lo sospechamos, vamos a hacer un centellograma con tecnesio 99. Eso nos va a pintar en el estudio la mucosa heterotópica de color negro, como se puede ver ahí, por ejemplo. Esto puede ser que tenga falsos positivos, que se pueden dar también en duplicaciones intestinales, en obstrucción o inflamación intestinal, en una intususcepción, en las formaciones arteriovenosas, en úlceras y en algunas neoplasias. Y bueno, el tratamiento es quirúrgico cuando es sintomático. Como dijimos, puede, según la clínica, de acuerdo a cómo se presente. Si se presenta con una invaginación intestinal o si se presenta con un sangrado intestinal, el diagnóstico prequirúrgico, se hace una laparotomía o una laparoscopía exploradora. ¿Saben cuál es la diferencia entre la laparotomía y la laparoscopía? Una a cielo abierto y la otra es con instrumentales, son con las pinzas laparoscópicas. Perfecto, muy bien. Por lo tanto, acá se puede observar lo que es el divertículo. Esto son 2 pinzas y se hace una resección con porción de intestino sano alrededor del divertículo.
se reseca y se hace una anastomosis, es decir, se unen las porciones que se fueron resecando, término terminal. Así. Se hace por el borde antimesentérico. Ahí se puede ver. Esto es laparoscópico. Se puede ver la porción vesícula de Meckel. Bien. Hasta ahí, esa es para la semana que viene. Esa para la semana que viene. Sí. La semana que viene vamos a hablar de invaginación intestinal, que es la última de las clases. ¿Entendieron esto? ¿Estos dos temas lo entendieron? Píloro y el de invaginación, el de divertículo en Meckel. Píloro como causa, para nosotros, una de las causas en el lactante, justamente, como decía Agustín, generalmente son los chicos que están ahí próximos a cumplir un mes, se dice que es de la tercera semana, 21 días más o menos, que viene con un cuadro de abdomen agudo oclusivo alto. Alto y que el paciente no vomita bilioso, nunca vomita bilioso, porque el píloro está por encima de la desembocadura de la vía biliar. Entonces, ¿qué vomita? La leche, el alimento. Es solamente gástrico y alimenticio. Entonces, lo van a encontrar cómo va a estar el chico y no va a estar ganando peso, va a mantener el peso o al contrario se va a desnutrir, va a estar constipado. Y una de las cosas que por ahí hace sospechar